estar aquí conectado un instante. ¿Perdón? Voy a estar conectado un instante y ahorita pues no me salgo, sí quedo ahí con el audio mientras que llego a la iglesia. ¿Listo? Ah, ok. En esa travesía era que pensé que estabas, pastor. Pero bueno, antes de irse, ore por nosotros, mi pastor, mientras yo... Claro, no, igual voy a estar aquí unos minutos y ya ahorita Okay. salimos. Listo, vamos a orar. Señor amado, bendito Rey, te damos gracias, Padre Celestial, en esta preciosa y maravillosa tarde, Señor. Gracias te damos, Señor, por haber preparado, Señor, a tu hija, a tu siervo, Señor, en esta tarde, Padre, para instruirnos, Señor, en tu palabra, en el conocimiento, Señor. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor, que venga a darnos la sabiduría, el entendimiento, Señor, para poder aprender, Señor, esta maravillosa clase, Señor. Usa tu hija, Señor, como canal de bendición, Señor, canal de aprendizaje para nuestras vidas, Señor. Ven a abrir el entendimiento, Padre Santo, y la sabiduría, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y que aquellos que también van a ver la clase, quizás por diferido, Señor, también sean bendecidos a través, Padre Santo, Señor, de esta maravillosa enseñanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, Jesús. Amén. Perfecto. Entonces voy a pasar a la hermana Luz. Voy a pasarle la anfitrión. A ver, un segundito para que podamos continuar. Usted me dirá, mi hermana, si ya está. Ya, sí, yo tengo las diapositivas en el escritorio, no creo que haya inconveniente. Ok, entonces ya puede compartir. ¿Qué le iba a decir? Ay, no encuentro mi escritorio, ¿dónde lo busco? Entra, entonces, abre la diapositiva. Mi hermana la abres primero. Ajá. Bueno. Abra primero la diapositiva. Mi hijo se me perdió. Listo, ya la tengo abierta. Perfecto. Ahora, dele compartir pantalla en el centro. Si estás Listo, ya me apareció. Ajá. Y compartir. ¿Listo? Ok. Sí, ya la está compartiendo. Perfecto. Ok. Regáleme, por favor, un minutico para tomar el pantallazo. Pastor, el pastor está... Bueno, vamos a tomar el pantallazo para la evidencia. Aquí estoy, pastor, aquí estoy todavía. Eso sí, vamos a tomar el pantallazo. Ok, perfecto. Listo. Bueno, queremos saludar a todas las personas que nos están viendo en esta grabación desde ya, que nos están viendo en los diferentes lugares, países. Para nosotros es un gusto maravilloso poder estar aquí con todos ustedes. Hoy tenemos a nuestra hermana Luz Estela Arenas, abogada de la Universidad Cooperativa de Colombia. Entonces, ella nos va a hablar de su perfil. Entonces, ya que lo tenemos aquí, que ella misma nos hable de su perfil, yo quiero presentarla en esta tarde y bueno, quiero que disfruten mucho de esta bendición tan grande que es poder mantener esta formación en los diferentes países, aquí en Colombia. También muchos alumnos nos están viendo por el diferido, otros alumnos verán esta clase quizás en vivo, más adelante se conectarán. Pero lo que queremos dejar de muy claro es que esta clase de derechos humanos, pues nos toca a todos nosotros en los diferentes países, porque los derechos humanos son internacionales. Entonces quiero darle la bienvenida a nuestra docente, la abogada Luz Estela Arenas, hermana en nuestro ministerio, alumna de nosotros y hoy está como docente, es un privilegio muy grande, bendito sea Dios. Quiero darle la bienvenida y abrirle este espacio maravilloso para que hoy
nos dé esta cátedra de Derechos Humanos. Bienvenida, mi hermana Luz Estela. Muy buenas tardes. Bueno, les voy a dar un poquito de mi perfil para que sepan quién les está dictando la clase. Mi nombre es Luz Estela Arenas, abogada de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Arauca, con tarjeta profesional 180-13401 del Consejo Superior de la Judicatura. He realizado las especializaciones en Derecho Administrativo en la Universidad Santo Tomás, la especialización en Contratación Estatal en la Universidad Libre y la especialización en Docencia Universitaria en la Cooperativa de Colombia. La docencia es uno de mis grandes pasiones, pues es el de estar alimentándome día a día, actualizándome y de poder compartirlo con mis alumnos, ¿cierto? Entonces, la cátedra que hoy vamos a... Siguiente, no me deja... Me quitó el mouse. No me deja mover el mouse. Ya. La cátedra que vamos a mirar es la de Derechos Humanos. Para todos. Vamos a ver qué es el origen. El origen de los derechos humanos. Yo siempre he dicho que la historia se divide en antiguo, medio y futuro, ¿no? Sería antiguo, edad media y edad moderna. ¿Por qué lo digo? Muchos estudios hablan sobre la prehistoria y la historia, pero yo creo que en esas épocas no había como el raciocinio suficiente para irse como para ir organizando lo que era la parte social y política. Simplemente pues venían del que puede tener más, poco, el que buscaba, se movía de un lugar a otro, se alimentaban, pero no estaban todavía en la prehistoria y en la historia tan organizados como ya se empezó en la edad antigua, ¿no? Que acuérdense que nosotros venimos de monarquías. Todo se empezó a desempeñar pues, de las monarquías. La forma de gobierno que nosotros teníamos en la edad antigua ha sido monarquías, las monarquías absolutas, donde el rey tenía el poder total. Aquí no incluía acá el pueblo como tal, no tenía ninguna clase de derecho, ni tenía voz ni voto para poder intervenir en esta forma de gobierno. Entonces, cuando habla acá del origen, dice, los derechos humanos nacen en la constitución misma de la sociedad humana, a través de los hechos, la cultura, que ejercen gran influencia, hechos sociales, crueldad en los castigos, conflictos de poder, intolerancias raciales, culturales, religiosas, las experiencias de las personas humanas frente al dolor, la crueldad, el despotismo, la intolerancia, la exclusión, discriminación, son factores que dan origen y hacen que la evolución de los derechos humanos. Si miramos todo eso, nos estamos remontando, ¿cierto? A esa parte de la antigüedad, de la monarquía, porque para poder ellos adquirir más poder, lo que hacían era masacres, eran unas guerras constantes, y en aquel entonces no tenían como esas armas de hoy en día, pues que no lastiman, sino eran con espadas, que maltrataban el cuerpo humano, una cosa extravagante. Entonces, todo esto poco a poco se ha ido viendo en la historia, ¿no? Se va viendo en la historia y va pasando. Ya en 1789, con la Revolución Francesa, nace la Declaración de los Derechos del Ciudadano. Vamos a hablar un poquito de la Revolución Francesa, porque en sí esta es la que da pie o recopila como toda esta historia y empiezan a pensar y empieza aquí a salir unas personitas en que todos tenemos derechos. ¿Qué pasaba en la Revolución Francesa? En la Revolución Francesa estaba, creo que es en el reinado de Luis XV, donde estaba oprimiendo a toda la ciudadanía. Y mire las cosas y las ironías de la vida. La Revolución Francesa, ustedes hubiesen pensado que eran los más humildes, los más pobres que se enfrentaban al rey. No, señor, imagínense que realmente los que se enfrentaron y llevaron a cabo y reforzaron esta revolución fueron la burguesía.
¿Por qué? Porque la burguesía iba en contra del reinado y de los nobles, que eran los que tenían el mayor poder, la mayor economía, mayor tierras y tenían los mayores privilegios. La burguesía, aunque tenía su dinero porque eran los grandes comerciantes, eran los que manejaban el comercio, podían tener, pero se sentían oprimidos por la cantidad de impuestos que debían pagar. Y con toda esa, o sea, lo que ellos pagaban, o sea, la monarquía y los nobles eran los que realmente vivían bien. Entonces, esto hace y impulsa, y esto es como el punto de explosión para que se venga esta revolución francesa, ¿no? Para que ella llegue y actúe. Entonces, la Revolución Francesa en 1789 presentó el fin de un mundo luego que se llamaría el antiguo régimen al nuevo régimen, a la nueva época, entre la antigua y la moderna, o sea, va cambiando antiguo, medio, moderno, podría decirse. Y en este intermedio está Luis XV, quien se tiene entendido que era un rey que desperdiciaba, que manejaba su reino a su antojo y que no le importaba cada vez más tener a los oprimidos a las demás clases, con tal de que él pudiera tener todos sus beneficios y tener la vida que él siempre mantuvo, ¿no? El motivo de la Revolución Francesa se inicia con la falta de libertades individuales, la enorme pobreza, desigualdad social, económica que existía en Francia en el reinado del señor Luis XV y María Antonieta. No sé si alguna vez han escuchado esa historia. Sí, sí la han escuchado y creo que hay muchas películas a raíz de la historia que vivió la Revolución Francesa. Entonces, aparte de eso, miren lo que hacía la burguesía y todo eso. Ellos van peleando por sus derechos, ¿no? Ellos lo que los motivó fue su economía, porque realmente la clase pobre pues era la más perjudicada, no tenía ninguna clase de derecho. Y entonces la revolución, los burgueses sí lo que buscaban era más que todo era como el nivel económico, pero a raíz de esto nacen estos derechos, ¿no? Empiezan a verse, ¿no? Se va a utilizar esto para poder haber esta revolución, pero también se van a meter los derechos de estas personas que están cada vez más perjudicadas. Las causas. Esta revolución sacudió las bases de la monarquía absolutista de Luis XV y condujo a un gobierno republicano y liberal. ¿Qué fue lo que hizo a través de la Revolución Francesa? Ellos pelear por sus derechos, por su igualdad, porque al pedir igualdad, entonces ya era para los nobles, para los burgueses y para las otras clases. O sea, ya esa igualdad que estaban pidiendo es lo que realmente esto los estaba tratando de mover y es lo que llega a sacudir las bases de esto y empieza un gobierno republicano. ¿Cuál es el gobierno republicano? Pues al ver esta situación, esta revolución, ver este país, todos encima de esta monarquía, ya tuvo que aceptar y tuvo que ya empezar como a aceptar, y en esto también entra un poquito el golpe de Estado que le da Napoleón Bonaparte, ¿no? Le da a la monarquía. Y entonces ya este gobierno ya es una monarquía de gobierno republicano, o sea, ya van a entrar leyes a regular. En esta monarquía entran leyes a regular. Se dice que ya no toda la soberanía la tiene el rey, sino que parte de eso, la soberanía la tiene el pueblo. Entonces ellos empiezan a hacer como sus reglamentos, sus parámetros, donde se empiezan a involucrar en esta monarquía. Entonces ya va a ser algo así. Y cuando ya hay el golpe de Estado, realmente por parte de Napoleón Bonaparte, ya se vuelve una parte republicana, aunque ellos hoy en día todavía manejan esas figuras, pero ya también tiene su primer ministro, que es como el presidente, ¿no? Vale, hasta ahí, Luis. La liberación. El protagonista de la Gran Revolución Francesa fue el abogado Robespierre. Él estuvo en 1758 a 1774. Abogado de profesión, excelente orador, guiado mucho por las consignas de Rousseau. Ustedes saben que Rousseau es un filósofo suizo, ¿no? Y que él es uno de estos lemas que dice que la religión es el opio de la humanidad, que el hombre nace libre y que la sociedad nace bueno, creo, limpio, y que la sociedad es la que lo corrompe. Entonces él era muy claro, tenía, y
obvio, tenía que ser para esta revolución y para que la encaminara y fuera un líder, un tipo muy letrado, ¿cierto? Un tipo muy estudiado para que él fuera como organizando esta revolución y que la encaminara y empezaran a redactar sus derechos. Realmente, Francia fue como el primer país que habló de derechos, y no solamente de derechos humanos, sino de económicos, de sociales y de políticos. De ahí se desprende todo a nivel mundial. Eso lo tenemos que tener muy claro para poder hablar de derechos humanos, porque entonces el origen de los derechos, no solamente de los derechos, sino los que desprenden de ellos como económicos, sociales y políticos, que hoy en día están en cada estado, en cada país, vienen desprendidos de ellos. El lema de la Revolución Francesa, ¿cuál era? Libertad, igualdad y fraternidad. O sea, la igualdad, pero lo que yo les decía, los burgueses lo que buscaban era una igualdad, de pronto sí, como personas, pero más que ellos lo que los motivaba era la economía, ¿no? Una igualdad, que si todos pagaban, los nobles tenían que pagar los mismos impuestos que ellos, y al verse afectados, pues tenían que nivelarlos. También en esta Revolución Francesa, no sé si han escuchado ustedes la Revolución Industrial. ¿Sí? ¿Se han escuchado? Se dio como a pocos tiempos de eso, y ahí también interfiere todo esto, o sea, porque ya llega la mano de obra, las máquinas a reemplazar la mano de obra, entonces ahí también se unió ¿para qué? Para que todo esto suscitara. El impacto en el mundo de la Revolución Francesa, proceso social político que se desarrolló en Francia de 1789 a 1799. Abolió la monarquía absoluta y proclamó la república. Se eliminan las bases económicas y sociales del antiguo régimen, o sea que ya todo lo que era monarquía, la forma de que manejaban los impuestos, economía, todo se eliminó. Entonces ya con esto ya había igualdad. Había igualdad. Aportes a la humanidad de la Revolución Francesa. Difundió los ideales de la libertad, la igualdad y la soberanía popular y la fraternidad. Entonces, sí hemos visto todo lo que influyó la Revolución Francesa. O sea, realmente es donde se da origen a todo, a todos los derechos. O sea, porque sí, tiempo atrás habían organizaciones, pero cada país, ¿no? En su monarquía, en su forma de gobierno, pues ellos se manejaban. Pero nunca había como esta de implantar algo que fuera de protección al humano, a la persona y a su sociedad y a su entorno. Desde ahí nace. Luego seguimos con este puntico que es la ONU, amparo de los principios de libertad, justicia y paz en el mundo, derechos de la familia humana que son iguales e inalienables. Sabemos que es inalienables, o sea que no se pueden enajenar, que no se pueden comprar, que no se pueden cambiar, no se le pueden cambiar a nadie. Ante el menosprecio de los derechos humanos que han originado actos de barbarie, ultrajes para la conciencia, la humanidad, aprueba el 25 de julio de 1945 la Carta de las Naciones Unidas que estipula el desarrollo y respeto de los derechos humanos. Vamos a hablar un poquito de la ONU. ¿Qué es la ONU? La ONU es la Organización Internacional de las Naciones Unidas. Hoy en día la conforman muchísimos países, pero los que más presentes en el momento son Estados Unidos, India, Francia, Inglaterra, Turquía, los que tengo así, pero son cantidades, Latinoamérica, Argentina, Colombia, o sea, son muchos los países que la conforman. Empezó, o sea, tiene más de 51 países. ¿Qué se compromete esta ONU a hacer? A mantener la paz, la seguridad internacional, el progreso social, mejorar el nivel de vida y proteger los derechos humanos. Dentro de esta Organización de Naciones Unidas tiene sus propios órganos, ¿no? Ellos están organizados para actuar en cada situación. Tienen la Asamblea General, que son las que toman la decisión de cualquier circunstancia que esté pasando en el mundo. El Consejo de Seguridad, el Consejo Económico Social, el Consejo de Administración, la Corte Internacional de Justicia, que ustedes las han escuchado, o han escuchado mucho que los fallos de la Corte Internacional, lo que a veces vemos por ahí en las noticias.
y la Secretaría de la ONU. La función principal de la ONU como tal es mantener la paz y la seguridad internacional, proteger derechos humanos, distribuir ayuda humanitaria y cuidado del clima. Por eso vemos que cada vez que hay, por ejemplo, en las guerras, ¿no? Ahorita en lo último de Ucrania, ustedes ven que la ONU saca cada vez que se le da tanto tiempo al presidente de Ucrania para que tal cosa, para que él retire, si no será pues sancionado con retiro de tratados sí, que no van a comercializar con ellos. Buscan las diferentes formas de sancionar como para mitigar que no se extienda esta guerra. Lo mismo se podría decir cuando Venezuela, que es uno de los ejemplos más claros, no sé si ustedes se acuerdan en las noticias cuando llevaban los carros con la ayuda humanitaria, ¿se acuerda que les llevaban alimento y todo eso? ¿Y qué hacía el señor Maduro? Agarraba y quemaban. Bueno, ellos estaban cumpliendo de mandar esa ayuda humanitaria. Entonces, esas son esas funciones. La ONU fue creado para actuar como policía benigno, mire esta palabra. Fue creado para actuar como policía benigno o médico para impedir los conflictos donde se pueda. ¿Sí ven? Fue creado como policía benigno o médico para impedir donde se puedan guerras, crueldades, o sea, cualquier cosa que a la humanidad la dañe. Los creadores de la ONU, Estados Unidos, Inglaterra, India, Francia, Irán y Turquía. Entonces ya tenemos entendido qué es la ONU, porque es esencial, porque vamos a hablar de ella en el transcurso de la clase. Bueno, el 10 de diciembre de 1948 es aprobado por la Asamblea General, que ya la nombramos, que es un órgano que tiene la ONU, de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se suscribe al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, convenciones para la prevención y sanción de delitos de genocidio. ¿Qué son genocidios? Una de las cosas más claras que podemos observar de genocidios son los que se cometen en África y que son muy difíciles, ¿no? La ONU allá no ha podido, de pronto ayuda humanitaria, pero no ha podido como entrar a contrarrestar estos genocidios. Son asesinatos de grupos en masa, cuando llegan y agarran y que, ay, no, es que tú eres de tal secta, de tal política, y agarra y matan 10, 20, después de que sean 2 personas ya lo podríamos decir, o que llega a una población, que es un genocidio, ¿no? De dañar. Entonces ellos hacen este pacto con los delitos de genocidio contra la eliminación de todas las formas de discriminación racial, de eliminación de todas las formas de discriminar a la mujer, entre otras. Vamos a hablar un poquito sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estos son temitas que hay que tenerlos claros, porque, o sea, en la clase se va a hablar de ello y porque ese es como como los pilares realmente de los derechos humanos. ¿Qué es la Declaración de los Derechos Humanos? Es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos, elaborada por representantes de todas las regiones del mundo, con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1448, en su resolución 217A, como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida a más de 500 idiomas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es ampliamente reconocida por haber inspirado y allanado el camino para la adopción de más de 70 tratados de derechos humanos que se aplican hoy en día de manera permanente a nivel mundial y regional. Todos contienen referencias a ellas en sus preámbulos, o sea, es que solamente, o sea, aparte de que viene todo esto, ¿no? Esta Declaración de Derechos Humanos ha hecho o ha impetrado en todos los países a través de acuerdos y de tratados, y sea como sea, todo país
dentro de su constitución. Si usted en alguna parte, alguna vez han leído la constitución, hay una parte que dice, y demás tratados y acuerdos. A eso es que hace referencia, sí, porque no solamente estamos hablando de la ONU, también hablamos de la Corte Penal Internacional, o sea, hay diferentes podemos decir como entidades que trabajan a nivel mundial también por proteger la humanidad o esas clases de discriminación. Entonces, a través de ellas se ha podido estos pactos entablar en estos países y las tienen, y mire cómo dice, se encuentra como referencia en el preámbulo, o sea, en el inicio se encuentra como referencia de que se tienen en cuenta los tratados y toda esta clase de ¿cómo se diría?, de normas que ellos están allanando, o sea, como dice, allanando el camino, que ellos están impulsando. Listo. ¿Qué son los derechos humanos? Son derechos inherentes. Ya después de saber de dónde nacen, qué es, realmente vamos a meternos ya en qué son los derechos humanos. Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna. Yo corro esta pantallita del que no me deja ver la cara. Inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color de religión, lengua o cualquier otra condición, inherentes, o sea, nos pertenecen a nosotros, o sea, no se nos puede separar por el simple hecho de ser humanos, o sea, no importa ni el sexo, ni el origen nacional, ni étnico y color. Por eso es que las Naciones Unidas han tratado o sea, han tratado de entrar en esos países, en esos continentes donde les cierran las puertas, y sobre todo en estos países como África. Yo sigo con el cuento de África porque es que allá se ve una violencia increíble, allá se matan a machetazos, allá la situación para mujeres, niños es algo devastador, que hoy en día con la actualidad y todo lo que se puede hacer, no se ha logrado entrar, son impenetrables, o sea, ellos, o sea, que al meterse allá se les viola la soberanía, pero no sé, o sea, no, o sea, ha sido imposible porque ya sé, para poder entrar allá hay que, o sea, me imagino, no creo que habrían muchas muertes. Entonces, eso es lo que ha hecho imposible que de pronto la ONU entre a ayudar a estas personas o esta situación en la que ellos viven. Otra de las cosas que se me olvidó hablar fue sobre la Segunda Guerra Mundial, y esa sí la quería nombrar porque dicen que en el transcurso de la historia, bueno, si hablamos de la época antigua, de los reyes que se mataban con espadas, en la Segunda Guerra Mundial que se realizó, realmente, muchos dicen que fue en 1945, no, en 1945 Hitler, Alemania se rinde, pero la guerra que fue Alemania contra Polonia inicia en 1939, inicia, y ahí dice, o sea, se dice, no, la historia narra los hechos de que hubo mucha violencia, que el sueño de Hitler de la raza aria hizo lastimar a miles y miles de personas. Tanto sería que ustedes han escuchado que tenían esos centros como de experimentos, donde agarraban a los niños, le quitaban una pierna, le ponían otra, le sacaban un ojo, agarraban los órganos, los metían a horno, los derretían para hacer jabón. O sea, fue algo cruel, de crueldad, de meter niños de 2, 1 añito a unos lugares, a unos salones y matarlos con gas. O sea, dicen que eso ha sido lo registrado, los hechos más atroces contra un ser humano fue en la Segunda Guerra Mundial. Ya en 1945, pues a raíz de toda esta situación, es que ustedes miran la Declaración de los Derechos Humanos, que ya dijimos que fue en 1948, pero también eso optó por tomar estos derechos humanos y de crearla y crear esta institución por estos hechos, porque pues la humanidad no puede permitir que vuelva a ocurrir, y si lo sigue haciendo ya pues no lo hace en masa, para que ya una organización como las Naciones Unidas pueda interferir. ¿Qué más le podría? Bueno,
Sigamos ya en la Segunda Guerra Mundial, pues lo que yo quería que entendieran fue que es el hecho donde más se ha registrado crueldad contra los seres humanos. Los derechos humanos se basan en el principio de respeto por el individuo, respeto como soy, como persona, como el que yo puedo actuar, como el que yo no puedo permitir que otra persona venga me lastime, o sea, el individuo como tal, como su esencia. Su posición fundamental es que cada persona es un ser moral, racional y que merece que lo traten con dignidad. ¿Sí han escuchado esa palabra, cierto? Claro, está en la Constitución, está en los tratados, la dignidad humana, que es ser digno. A veces uno le dice cuando hablamos con Dios, cierto, Señor, déjame ser digno de ti. Bueno, la dignidad humana es esa, se podría decir que es como ese fundamento del ser humano, la simple esencia del humano, de tener una vida digna, de, por ejemplo, poder acceder a sus servicios de salud, acceder a su alimentación, a que el Estado me garantice a mí que yo pueda trabajar para poder mantenerme, ¿cierto? Tener como un mínimo vital. Eso complementa todo lo que es la vida digna, la dignidad del ser humano, vivir conforme lo que soy como un humano. Libertad. Estos ya son los principios de los derechos humanos. Qué pena. Principios. Libertad. Facultad natural que posee el ser humano de obrar según su propia voluntad. También como un estado en el que la persona no se esclaviza ni se priva de su libertad. Ustedes se acuerdan, y yo creo que sí, y todavía en algunos países se ve la esclavitud. Se dice que la esclavitud se abolió hace 200 años. Que se abolió hace 200 años y era una clase eso fue una clase de sometimiento muy terrible, o sea, y tan terrible fue que está contemplado en la ONU de que no habrá esclavitud. Y lo mirábamos que en esa época, tenían a personas en su casa y o sea, eran como tener una mascota, llegaban, las compraban, las vendían, las tenían para su servicio y cuando ya no les servían, pues ya las despachaban. Entonces se dice que la esclavitud se abolió hace 200 años. Dicen que todavía, dicen no, todavía, personalmente no, pero sí se ha escuchado casos de personas aquí en la actualidad, y se puede decir en Arauca, que meten a una persona a trabajar y nunca le pagan nada. Eso, sin usted creerlo, eso es una esclavitud, porque usted no está recibiendo una remuneración, usted no está recibiendo un trato digno. Entonces, a eso es lo que hace referencia en los principios de los derechos humanos. Otro principio, la justicia, conjunto de reglas y normas que establecen un marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones. La justicia. Bueno, la justicia, pongámosla acá, pues en cada país, ¿no? La Constitución tiene que reglamentar, reglamentar a través de sus órganos. Se sabe que tenemos una rama ejecutiva, una legislativa y una judicial, y cada una de ellas se encarga de complementarse para que las personas tengamos una vida en armonía en cada país y en cada estado. Y esto hace esto establece un marco para que todos tengamos un buen trato y para que nos respetemos los unos a los otros, ¿no? Como el dicho que dice, mi libertad va hasta donde empieza la libertad de la otra persona. Otro principio, la democracia, organización de un grupo de personas, cuyas características predominan es que la titularidad del poder reside en la totalidad de sus miembros. Miren, esta es una palabra clave y nosotros somos un país democrático. ¿En qué sentido? En que nosotros elegimos a nuestros gobernantes, que nosotros miramos los planes de gobierno y estamos de acuerdo y elegimos según creamos nosotros. Esto se llama democracia, que yo puedo elegir y ser elegido, que yo puedo hacer parte de las decisiones a través de estas personas en el gobierno, porque esa es la idea, ¿cierto? Que si ellos nos presentan un plan de gobierno y tienen esos ideales, nosotros estamos de acuerdo. Entonces, eso es uno de los principios. Y si ustedes se dan cuenta, miren, los principios de los derechos humanos no solamente está haciendo la protección a la parte humana, sino que ya empieza a hacer protección a la parte social y política, ¿cierto? O sea, nos vamos dando cuenta de que todo está ahí.
La igualdad es otro principio, es el trato idéntico entre personas, al margen de los pueblos, sexo, condición socioeconómica. La igualdad, miren esta palabra, el trato idéntico entre personas. Clave, trato idéntico entre personas. Hay otro principio que es la equidad, representa un equilibrio entre la justicia natural y la ley. En muchas ocasiones las personas cuando se expresan o creen que son sinónimos, igualdad, equidad. Para nada son ningún sinónimo. Cada una tiene su concepto. Igualdad es el trato idéntico entre las personas y la equidad representa un equilibrio entre la justicia natural y la ley. La justicia natural, como la moral y la ley, ¿no? O sea, me está como ese equilibrio que tenemos en la moral y la ley que es la que me rige. Vamos, características, esos eran los principios. Ahora las características de los derechos humanos. Universalidad. Todos los hombres la tienen, sin depender de la naturaleza. O sea, por el simple hecho de ser humanos, los protegen, son universales. Imprescriptibles, son anteriores y fundamentan su extinción por el lado del poder político, es decir, no se pueden perder a lo largo del tiempo, imprescriptibles. Siempre, siempre lo va a tener cualquier persona lo va a tener, cualquiera de la raza humana siempre, desde que nace hasta que muere. Irrenunciables, inalienables, nadie puede pasar desapercibido ante ellos ni ignorarlos. O sea, irrenunciables. No es que yo el día de mañana digo, no, ya yo no quiero que me protejan estos derechos. Y hay ocasiones donde usted ve sectas que ellos se independizan en algunos países. Creo que en Estados Unidos hay unos grupos donde ellos se independizan y ellos dicen, no, yo esto no quiero que nadie, ninguna ley se interponga en nuestra comunidad. Y allá no tienen televisores, solo viven de lo que siembran, y allá se crían sus hijos. Y ellos son todos, ellos son los que los, espera un momentito porque me importa. Perdón, pido disculpas. Entonces, en estas comunidades, ellos son los mismos que se educan y no permiten, o sea, son tan, ¿cómo se les podría decir? Son tan cerrados que ellos no permiten que nadie los rija. No me acuerdo en este momento de esa comunidad. Y sé que está en Estados Unidos, que compraron muchos, no, mentira, son de Estados Unidos y vienen a Latinoamérica y compran grandes terrenos y ellos ahí quedan, pagan lo que es y ya, lo que son los impuestos, las cosas normalitas, tienen su tierra y ahí empiezan con su comunidad y hogares. Creo que son los menonitas. Sí, señor, sí, creo que son ellos. Entonces, sí se da cuenta, ellos como que ellos renuncian, prácticamente ellos renuncian a esa clase a que los protejan de pronto las reglas y las leyes. Las respetan en qué momento, que están dentro de su terreno y ni se pasan de aquí para allá. Pero ellos vienen es con esa finalidad y no buscan que los protejan. Y si pasa, y allá pueden ocurrir atrocidades, pero ellos tienen sus propias normas y no permiten, o sea, ellos manejan allá su mentalidad, su filosofía y no permiten. Entonces, aunque uno lo crea, hay gente o comunidades que sí renuncian a sus derechos. Y aunque no es que renuncien, que no quieren porque son irrenunciables, que los quieren, pero no hacen uso de ellos. Porque usted sabe que en cualquier momento que usted esté viendo una situación, usted ya va y hace la denuncia. Usted sabe que hay entidades que están dispuestas a proteger estos derechos, pero ellos no hacen uso de ellos y siguen ocurriendo cosas que no deberían. Otra característica, absolutos, son los primogénitos y los más importantes de nuestra historia, y a ellos les debemos el nacimiento de los demás derechos. Lo que veníamos hablando con la historia de la Revolución Francesa, que realmente de aquí es donde nacen estos derechos, ¿no? Los derechos humanos, y de ahí es la historia. Solamente no fue ¿para qué? Para Francia, todo el mundo. De ahí se desprenden todos nuestros derechos. Innegociables, no se puede discutir sobre ellos.
ya que constituyen la dignidad de todas las personas. La declaración contiene 30 derechos y libertades que pertenecen a todas las personas y que nadie puede arrebatar. Esa declaración de los derechos humanos que yo les venía hablando trae 30 derechos, y si le vamos a poner atención, y todos estos derechos los vamos a encontrar en la Carta Magna de cada país, son los mismos. Entonces, con eso una vez más ratificamos que nuestros derechos vienen desprendidos de eso. Uno, todos los seres humanos nacen libres, iguales, en dignidad y derechos, y dotados como están de razón, conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. O sea, acá nos vuelve a aclarar, ¿no?, de cómo nacemos nosotros y cuál es la forma de actuar, porque tenemos raciocinio, ¿cierto? Tenemos conciencia, y que nosotros tenemos que actuar conforme nuestros principios, y yo creo que conforme nuestra humanidad, ¿no? Porque cuando somos buenos seres humanos y no nos hemos dejado pues influir, nosotros no vamos a actuar mal, ¿cierto? Vamos a ser fraternales los unos a los otros. El segundo artículo: toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguno de raza, sexo, color, idioma, región, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Todos tenemos derecho a las libertades que están aquí proclamadas en la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces ahí es cuando uno habla y uno piensa que, por ejemplo, en África, con todas esas comunidades, con esos países, esa situación que se vive, ellos tienen ese derecho, sino que han sido herméticos y no han permitido pues que otros países les ayuden, ¿no? Y da tristeza, porque yo creo que allá no se puede ir a predicar, o sea, allá para predicar es súper delicado, o sea, allá la ideología de ellos es ellos y el poder que tiene cada uno de sus etnias, se podría decir. Entonces es triste, ¿no? Que no los puede ayudar sabiendo que los tiene. Artículo 3, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal. Eso es más que claro y entendible. 4, nadie estará sometido a la esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en toda su forma, lo que veníamos hablando. Por eso, cuando vemos circunstancias donde hay personas que tienen ancianitos trabajando, que tienen a niños, uno puede ir y denunciar estos casos, porque a veces dicen, ay no, pero que es que la ley que... No, ellos son humanos y ellos tienen esta protección, y no puede ser ningún humano ser tratado o ser esclavizado, o sea, eso es prohibido. Lo que pasa es que uno cuando empieza pues a leer y a hablar sobre derechos humanos, yo creo que eso es tan sensible, en qué situación, en que uno mira tanto daño, tantas cosas, y en ocasiones pues no se hace nada, ¿no? Entonces yo creo que ahí y es otra cosa, las personas afectadas también necesitan mucha ayuda, no solamente la ayuda psicológica, sino la ayuda de Dios. Yo me imagino que ahí entraría lo que eran los capellanes, ¿no? Porque pues yo solamente estoy hablando de historia, de derechos humanos, pero no estoy relacionándola con nuestra cátedra. De pronto es porque pues hasta ahora yo estoy estudiando lo que es capellanía, pues lo estoy tratando de asociar, pero me imagino que esta clase de derechos humanos es algo que nos ayuda también a sensibilizarnos en esa parte, ¿no? Artículo 5. Nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Cosas que todavía en día se están viviendo, se miran y se seguirán. Por ejemplo, tengo entendido que en China, en esos países asiáticos, hay muchas torturas y que todavía, o sea, de pronto no se les ha podido hacer seguimiento, no se ha podido interrumpir, por lo que le digo, o sea, se ve que estas organizaciones protegen o están más pendientes cuando son cosas como en masa, ¿no?
no así cosas pequeñas. Entonces, pero sí se sigue viviendo, aunque se dice y se tiene claro como uno de los derechos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que nadie puede someter a estas clases de tortura. Y aquí mismo en Colombia, ¿no? Miramos cuando secuestran a una persona, que la someten a cualquier trato, a los niños, ¿no? En estos días, mirando las noticias, observé sobre un niño que lo agarró un señor que era líder de una secta satánica y lo empezaron a torturar. Bueno, pues el niño sí le quitaron la vida, lo tenían por allá, los vecinos se dieron cuenta y denunciaron. Pero aunque usted no lo crea, todavía se ve muchísimo. Uno no lo puede creer, pero se miran muchas clases de tratos, pero los derechos humanos lo aclaran, nadie está sometido. Nadie podrá ser sometido a esta clase de torturas ni tratos crueles. Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igualdad, protección de la ley. Todos tienen derecho a la igualdad, protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la amparan contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y por la ley. Tribunales, ¿a qué hacemos referencia? En lo que hablamos que tenemos una rama en cada país, pues manejan sus normas, ¿no? Tenemos juzgados, tenemos tribunales y las cabezas de cada uno de ellos. ¿En qué hablamos, por ejemplo, en un juzgado? Cuando violan los amparos contra los actos que violen sus derechos fundamentales, que si la persona en el momento ella interpone puede ser su demanda porque fue tal cosa, por tal situación o tales hechos, y de pronto no se le conceden, ella puede interponer su recurso. O sea, siempre se tiene que dar la oportunidad, yo creo, en las primeras instancias, de que la persona pueda seguir sus recursos, como le llamaríamos apelaciones, ¿sí? Si han escuchado ese término, que las apelaciones, que puedan interponer esas apelaciones ante decisiones que los están afectando a ellos. Entonces, toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que amparen. Mire, y aquí está hablando desde los nacionales y competentes para que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y por la ley. Entonces, mire que estos mismos tratados se pueden aplicar dentro de la Constitución, o sea, se pueden aplicar dentro de cada país, o sea, los está dando como es como garantizar que ellos sí tengan ese acceso a la ley, ¿no? A la norma como tal. 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Ojo con eso. Miren los derechos fundamentales y usted los mira, y también en las constituciones se podría decir respeto o derecho al debido proceso. ¿Sí? Podemos compararlo así, por eso les digo, de estos mismos derechos se desprenden todos los que están en la Constitución, son fundamentales, económicos, sociales y políticos. Entonces, nadie puede ser detenido ni desterrado. O sea, nosotros tenemos derecho a un juicio justo, a un procedimiento para que seamos juzgados, para que seamos para que se tomen las decisiones correspondientes, porque si nosotros hemos cometido un delito o algo parecido, hay que demostrarlo, ¿no? Bueno, 10, artículo 10. Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Lo que veníamos hablando anteriormente, se podría decir de un debido proceso. Sí, porque el debido proceso no tiene que interferir nadie, tiene que ser neutro. Por eso se escucha mucho sobre los jueces, ¿no? Que se compran. Se han escuchado mucho que habla de que es que le pagaron, que una cosa, que el político le dio, yo no. Bueno, se habla sobre todo eso, sobre la imparcialidad, independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier
acusación contra ella en materia penal. El derecho ahí más fundamental es el debido proceso, que es el que más se utiliza cuando una persona pues está siendo enjuiciada, le están llevando un proceso y de pronto en algún momento no se cumple con el procedimiento, entonces ella puede abocarlo. Pero dése cuenta, yo le estoy haciendo la comparación y de que el derechos humanos con el derecho interno, ¿no? Que este es el internacional, el que está para toda la humanidad, con el derecho interno. Todo va desprendido de ellos, todo. 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley, en un juicio público, en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Escuchan, toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia. Ese es otro de los derechos que están en nuestra Constitución. 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, correspondencia, ni de ataques a su honra, a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra las injerencias o ataques. O sea que el Estado, nosotros, a través de las leyes, nos tiene que proteger. Nos tiene que, no solamente a nosotros, sino a nuestra familia y nuestro alrededor, ¿cierto? Nuestra honra, nuestra reputación. Hace mucho tiempo salía lo del habeas data, buen nombre, ¿se acuerdan? No sé si pues el pastor sí de haberlo escuchado, sobre que a nosotros no nos podían, si debíamos algo, no nos podían publicar en cualquier página, o sea, porque nos estaban afectando a nosotros nuestro buen nombre, nuestra honra, nuestra reputación, y es algo que el Estado tiene que garantizarnos y que también está dentro de la Constitución, está contemplado. Artículo 13. Si está muy cansadito, pastor, pues usted me dice, ¿no? Porque yo estoy hable. No, estamos totalmente... Sí, los tengo ya dormidos. Sí, Sí, bueno. Sí. Ya nos faltan unos poquitos artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ya terminamos. Nadie será objeto de injerencia. Disculpe, estoy por aquí también escuchándolos, ¿no? Aunque no estoy ahí en la cámara, pero estoy escuchando aquí. Doctora, si usted desea que hagamos el recesito que siempre hacemos de 10 No, mejor vamos a colocarle a nuestro pastor Iván que tiene que hacer actividades de la iglesia y ya nos quedan faltando como 10 y ya terminamos, ¿sí? Artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente, a elegir una residencia en el territorio de un estado. O sea, más que claro, ¿no? Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Mire qué bonito esto y qué claro, y a veces se nos olvida, ¿no? De que nosotros tenemos un procedimiento por el cual cumplimos y podemos salir de nuestro país. No es ningún delito quererlo hacer. Y tenemos un procedimiento y mire, a regresar a su país, a cualquier país. Y en algunos momentos, o sea, hay países, por ejemplo, y eso que Inglaterra pertenece a la ONU, pero creo que para entrar a Inglaterra sí es bastante delicado. Usted puede transitar en todos los países europeos, menos entrar a Inglaterra. No sé pues creo que se tiene que tener una visa especial que estaba en plenaria de ellos, el proyecto para que lo permitieran simplemente con el pasaporte, pero ellos piden una visa especial. Entonces, y mire, y eso que ellos están dentro ¿de qué? De la ONU, que hacen parte de ellos, pero no tienen como ese acceso así como en el resto de Europa, que usted lo puede hacer con su visa normal. 14. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, a disfrutar de él en cualquier país. Por eso a veces escuchamos mucho de los políticos. Si han escuchado las noticias de eso donde habla sobre el asilo que podemos nosotros, que está legalmente constituido para pedirlo en otro país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originaria por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni el derecho a cambiar de nacionalidad. 16. Los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil. La edad núbil es como
la edad mayor, o sea, que ya han tenido como la mayoría de edad, se podría decir en nuestros países, ¿no? En otras partes, Nubel, me imagino, porque ahí creo que hay países donde que ya estén aptos y pueda la persona pues cumplir con esas funciones, tienen derecho, dice, a partir de la edad Nubel, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad, región, casarse y fundar una familia y disfrutar de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de solución del matrimonio. O sea, si una mujer, un hombre ya se cree núbil, o sea, apto para conformar un matrimonio, lo puede hacer, dependiendo ya de cada país. Por ejemplo, acá tiene que tener los 18 años, ¿no? Y si lo va a hacer antes, tiene que tener una autorización de sus padres. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección. En la Constitución Nacional de Colombia se habla que la familia es el núcleo de la sociedad. La familia es el núcleo de la sociedad porque de ahí se va desprendiendo cada uno de los ciudadanos, ¿no? De lo que la conformamos. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Escuchemos esto. ¿Se acuerda que por ahí nuestro nuevo gobernante dice que no podemos tener varias fincas, varias propiedades? ¿Se acuerda lo que pasó con Venezuela, que expropiaron? Mire los derechos humanos. Yo creo que Venezuela es uno de los países donde se ve muy violentados los derechos humanos. Y en esa parte, hasta lo hacen en eso, o sea, solamente de ver, no es la parte humana, sino está en la física, ¿no? De ver que estén expropiando, que usted no pueda tener una o dos fincas o que usted lo expropien, le quiten lo que usted le ha costado sudor. Y mire, los derechos humanos lo contemplan, tenemos derecho a la propiedad individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad, porque no es justo que una persona que ha trabajado toda su vida por tener sus cosas, entonces que lleguen unas normas nuevas, unos decretos presidenciales y dicen, no, usted no puede tener esto y no puede tener una sola cosa. Entonces, está contemplado como uno de los derechos humanos. 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto o la observancia. Mire, esto es lo más bonito, ¿cierto? Porque estamos protegidos en todos los países de la ONU, de que tenemos derecho a nuestra religión, a nuestra propia creencia, a nuestra libertad de manifestarlo, nuestra religión, nuestra creencia, o sea, está contemplado en los derechos humanos, o sea, hasta dónde ha sido el estudio de ellos, o hasta dónde ha llegado, pues, a ver la parte humana, a ver cómo está conformado su dignidad, que esta se contempla lo que es la religión, ¿no? Que es una de las formas como de expresión y como la parte espiritual, ¿no? Pues yo lo veo de esa forma y pues lo explico de esa forma, o sea, los derechos humanos protegen esto, lo contemplan, pero ¿por qué lo contemplan? Porque esto hace parte de la dignidad humana, porque la dignidad también es sentirse estable, equilibrado en todos los sentidos, no solamente en el físico, sino en el espiritual. Entonces, fijémonos que los derechos humanos también los incluyen. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión, de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar, el de recibir informaciones y opiniones, el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Eso lo hacen, por ejemplo, para los escritores, para los artículos, y, o sea, los que sacamos artículos, o sea, para todas las personas, si usted quiere publicar algo, quiere dar a conocer su opinión, lo puede hacer, ya que otras personas no la acepten es diferente, ¿no? Y que ya contraataquen su opinión ya es diferente, pero todos tenemos esa libertad de opinión y también lo he observado en la Constitución. Todos estos que están acá están en la Constitución Política de Colombia y me imagino que las demás cartas magnas de los otros países. 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Toda persona, pongamos atención acá,
Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y a la asociación pacíficas. Esto hace referencia, podríamos decirlo, cuando hacemos estas asociaciones que hace la de los trabajadores, ¿no? Que se organizan. Todos tenemos derecho, o sea, a nosotros estar en estas clases a las que usted cree que son, eso sí va como en el pensamiento, en la actitud, en los principios de la persona que usted cree que son sanas. Y aunque no hay muchas que no, por ejemplo, en sectas y cosas así extrañas, a ellos nadie les prohíbe. O sea, ya cuando ven, mire, el Estado no interfiere en esas comunidades, sino simplemente cuando ven que se están cometiendo delitos, pero nadie, o sea, nadie le está prohibiendo que haga esas asociaciones o que se integren a ellas. Pero mire, también lo aclara, nadie podrá ser obligado a pertenecer a una sociedad. 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directa o por medio de representantes libremente escogidos, lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Es como esa parte de democracia. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresa mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente. Miren este artículo. Periódicamente, por sufragio universal e igualdad y por voto secreto, otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Por eso la ONU ha tomado muchas sanciones con Ucrania y con Venezuela, de no comercializar con ellos, de no comprarles su petróleo. Ustedes mismos se han dado cuenta que no solamente Estados Unidos, muchos países que están en las Naciones Unidas, que protegen estos derechos, han tomado estas sanciones, lo han tratado como de acorralar y de evitar comercializar con ellos. Usted sabe que la economía del país es la que lo mueve. Entonces lo han hecho, pero por eso mismo, porque es que ellos no pueden tomar la decisión por el pueblo, porque aquí estamos siendo muy claros, el pueblo de Ucrania nunca quiso que hubiese guerra, ¿cierto? O sea, esa idea fue de su presidente. Entonces, por eso la ONU interfiere en estas situaciones, porque el pueblo tiene que estar en todas las decisiones o tiene que ser consultado. Lo mismo cuando elecciones, por eso es que existen muchas formas, como el plebiscito. Bueno, existen diferentes mecanismos jurídicos para poder interferir y cambiar decisiones, ¿cierto? Porque, vea, es establecido y es protegido universalmente este derecho de que el ciudadano sea el que participe en las decisiones de su país o en las leyes que se vayan a reformar. Entonces, es protegido también. El artículo 22, toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social, a obtener mediante el esfuerzo nacional y cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales, culturales, indispensables a su dignidad y libre desarrollo de la personalidad. Más que claro, ya lo hemos comentado en anteriores artículos que son como relacionados, y que el Estado es el que tiene que garantizar a la persona una vida digna a través de su seguridad social, ¿no? Tiene derecho a que tenga su servicio de salud, a que usted en cualquier momento que lo necesite acceder a ello. Entonces el Estado, y no solamente, y lo que habla, por el esfuerzo nacional y cooperación internacional, habida cuenta de las organizaciones de los recursos de cada Estado, porque muchos países, por ejemplo, en el estado de Colombia ha recibido muchos recursos de Estados Unidos, ¿cierto? Para la educación, para la salud, y de una u otra forma, estas son las cooperaciones que ellos hacen. Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas, satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho al trabajo, y a la libre elección. O sea, nosotros estudiamos y nos preparamos en lo que queremos para desempeñarnos en lo que nosotros nos preparamos. O sea, que mi trabajo, yo como abogada busco mi trabajo, es en la parte jurídica, ¿cierto? En la parte legal. Ustedes como pastores, su trabajo se prepararon, estudiaron para ser pastores. Entonces, ustedes están escogiendo su clase de trabajo. Y
condiciones equitativas, o sea, una remuneración, una protección, o sea, un buen trato. Esto tiene que regir para todos los empleos, desde una señora que hace hacer una casa hasta un magistrado, todo, hasta el presidente, tiene que tener el mismo que las mismas condiciones equitativas. De pronto no el sueldo va a ser igual de un magistrado a una persona que está pues ayudando en una casa, obvio no, porque pues, las responsabilidades y el cargo son diferentes, pero una equidad, tener una remuneración, un buen trato, horario establecido, que no vaya pues a afectar su dignidad como persona y que la va a agotar, le va a hacer causar, le va a hacer causar enfermedades. A eso es lo que hace referencia este artículo. Ahora vamos con el artículo 24. Todas las personas tienen derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas. Nuestra ley laboral, nosotros manejamos códigos, ¿no? Se manejan en todos los países códigos donde se establecen las normas que se deben cumplir para cada caso, para los diferentes grupos que laboran. Y nosotros se tiene aquí en Colombia establecido al menos una vez al año recibir 15 días de vacaciones. Ya de que, como digo, las entidades se organicen, por ejemplo, nosotros en la rama judicial tenemos en Semana Santa y tenemos en diciembre, pero ahí se compensan casi los 15, 20 días de vacaciones. Dependiendo, al menos una vez al año mínimo deben de tener vacaciones y si no se las dan, tienen que ser pagadas. 25, artículo 25, y mire lo bonito, ¿sí ven? Todo está desprendido, yo vuelvo y lo retiro de los derechos humanos, todo se va desprendiendo desde los derechos humanos, y estos derechos humanos nacen de la revolución, entonces todo, por eso fue el impacto tan grande que tuvo la Revolución Francesa, porque él fue el que inició con la protección de derechos, a tener que las personas tienen derechos y que pueden hacer uso de ellos. Toda persona tiene derecho al descanso. Ya. El artículo 25, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure así como a la familia la salud, el bienestar, especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, los servicios sociales necesarios, tiene nacimiento derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia. Por ejemplo, aquí en Colombia no se ve, por ejemplo, que en el momento en que no estén trabajando, que el gobierno, hasta hace poco que implementaron eso de acciones de nación, pero no es, y eso no se lo dan a todos, ¿no? Tienen que estar no registrados en bases de datos, no está registrado en base de datos que de pronto haya trabajado en una entidad, pero no hay esa protección del Estado, lo que sí lo tiene Estados Unidos. Estados Unidos, cuando usted ya demuestra que no está trabajando, a usted le dan un estilo de subsidio. Entonces, de pronto, miren, está establecido en los derechos humanos, pero en algunos países lo cumplen, en otros no, pero está regulado. 26. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, vamos a sacar esta pantallita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. Entonces, ahí más que claro, toda persona tiene derecho a la educación. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, el fortalecimiento, el respeto a los derechos humanos, a las libertades fundamentales, favorecer la comprensión, la tolerancia, la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos y religiosos, promover el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Si ven lo bonito, o sea, dice que dentro de la educación se tiene que hablar de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, ¿no? Desde que los niños sepan, o los niños donde esté, el nivel educativo, que estén viendo que siempre deben tener conocimiento de esta entidad. Y hace como unos 20 días mi hijo estaba haciendo una tarea sobre las Naciones Unidas. Entonces esto es como en cumplimiento de que los derechos humanos son protegidos y que los niños deben, o sea, las personas tienen, o en el plan educativo, tienen que darlo a conocer. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de dársele a sus hijos.
27. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente de la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes, a participar del progreso científico. Toda persona tiene derecho a protección de los intereses morales y materiales que le corresponden por razón de las producciones científicas, literarias, artísticas. O sea, protección si usted tiene hace un invento. O sea, usted crea algo, usted tiene que tener su protección y usted nadie se lo puede robar. Entonces el Estado le tiene que garantizar y proteger que usted es el dueño de ese invento. 28. Toda persona tiene derecho a que establezca un orden social internacional en que los derechos y libertades proclamados por la declaración se hagan plenamente efectivos. O sea, ¿qué quiere decir? Mire lo que dice acá. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional en que los derechos y libertades, o sea, que todos tenemos derecho a que este orden social internacional proteja estos derechos que han sido enmarcados en la Declaración Universal, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ay, ahora otra vez se volvió a quedar esto pegado. 29, ya vamos a terminar. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libremente y plenamente su personalidad, en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades. Toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento, el respeto y los derechos y libertades de los demás y satisfacer las justas exigencias de la moral, de orden público y bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 30. Nada en esta declaración podría interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión y cualquier derechos y libertades proclamados en esta, mire lo que lo está aclarando el artículo 30, que nadie puede interpretarla a su manera y que puede pues suprimir o colocar, ¿no? Como más derechos o justificarse para hacer o no hacer o cumplir o no cumplir pues lo que está establecido. Bueno, profe, pastor, esta es mi cátedra. No, yo sé que de pronto fue mucha lectura, pero tenía que leerle los 30 derechos para que se dieran cuenta de dónde se va desprendiendo todo, ¿no? Y como para que entendieran. Yo sé que es un poquito tedioso leerlas, pero era esencial porque son los derechos y es la Declaración Universal de los Derechos. O sea, tanta cosa que hay y están resumidos en 30 artículos. Entonces también les quería decir que cuando hay estas guerras, hablamos de derechos humanos, pero en las situaciones cuando hay este tipo de guerras, las únicas instituciones que tienen derecho, que pueden entrar a ayudar a los civiles son la defensa civil. Bueno, acá en este caso está organizada la defensa civil, pero está la Cruz Roja Internacional, que es la que colabora para entrar a ayudar a los civiles, ¿no? Porque se tiene que respetar, eso sí se tiene claro, que en cualquier guerra, en cualquier conflicto se tiene que respetar la vida de los civiles porque ellos no están participando directamente de eso. Para eso es la parte militar, que son las que se enfrentan de un país con otro. Perfecto. Profe, si quiere puede colocar las diapositivas de la última. La última diapositiva. ¿Sí me escucha, profe? Sí. Ok. No, profe, no hubo mucha lectura, al contrario. Estuvo muy chévere porque estos temas son sorprendentes. Estos temas son sorprendentes porque, bueno, de pronto ustedes tienen la oportunidad de estar frente a este tema prácticamente en su vida cotidiana como abogados, ¿cierto? Como aquellas personas que hacen parte de la rama judicial, ¿no? Pero para nosotros no es tan cotidiano. Y creo que nosotros en sí desaprovechamos estos derechos mucho. ¿Por qué lo digo? Porque hay cosas a las que nosotros decimos, no, dejemos eso así, no hay cómo, no digan nada, mejor quedémonos quietos, cuando sabemos que existen unos derechos humanos
O por ejemplo, cuando uno viaja a nivel internacional, hay momentos que uno es presionado en aeropuertos, exclusivamente en migración y, digamos, de la policía local de esos países. Yo lo digo porque yo he tenido la oportunidad de viajar y he sido presionado y prácticamente maltratado. Y uno dice, no, yo no digo nada porque es que estoy en otro país. ¿Cierto? Porque usted sale de su país y usted piensa que pierde la investidura de sus derechos. Y yo creo que debemos recapacitar y decir, bueno, salgo de mi país con los derechos humanos que son internacionales, que no me los pueden quitar, que no podrían prácticamente, pues, al menos de que yo cometa algún tipo de delito. Aún así, cometiendo un delito, todavía tenemos derechos. Y Dios nos guarde, ¿no? de todo esto. Pero pastor, ¿sabes qué? Sí quería, era lo de la parte de la capellanía. Pero que, Ok. Bueno, entonces esa parte, precisamente, ahí es donde yo voy a entrar a hacer un pequeño ajuste en estos 10, 15 minutitos. ¿Cómo nosotros los capellanes hacemos, podríamos decir, hacemos buen uso de los derechos humanos? ¿O por qué los capellanes somos agentes que podemos colaborar dentro de los derechos humanos? ¿Por qué razón? Porque resulta de que dentro de los derechos humanos está establecida aún la libertad, la fe, en cualquier tipo de religión, en la religión que nosotros creamos. Nosotros estamos o tenemos libertad de profesar esa religión en cualquier lugar del mundo, ¿cierto? Aunque existen unos lugares que son bastante complicados, como por ejemplo los musulmanes. De pronto nosotros a decir que somos cristianos, un lugar, a un país musulmán, podemos tener serios inconvenientes, aunque existen cristianos en los países musulmanes. ¿Cómo hacemos nosotros, los capellanes? ¿De qué nos sirven los derechos humanos? Bueno, primero que todo, nosotros podemos ayudar en todo lo que tenga que ver la parte religiosa de los derechos humanos para salvaguardar, proteger, darle consejería y consolación a aquellas personas que de alguna o u sea que otra... los capellanes actuarían es cuando estos derechos son vulnerados. Exactamente. ¿Cómo hacemos, cómo tenemos injerencia nosotros? En la consejería, en la consolación, y el capellán debería conocer los derechos humanos. Aparte, después de que termina su capellanía, debería tener algún tipo de charla, deberíamos tener cursos donde nos lleven a conocer los derechos humanos y poder contactar a agentes de derechos humanos si los vemos vulnerados en nuestra comunidad o si los vemos vulnerados en algún lugar donde nos encontremos. El capellán es un agente de paz. ¿Qué hace el capellán? Toma injerencia en los derechos humanos para decirle a las personas que son extranjeras quizás o del propio país la importancia que ellos tienen y cómo nuestra fe es amparada dentro de esos mismos derechos humanos. Cuando salimos, cuando nos vamos a otro país, ¿cómo debemos o cómo llevamos una cobertura por los derechos humanos que impiden que maltraten nuestra fe o que a causa de nuestra fe nosotros podamos ser vulnerados, rechazados, amedrentados, todo lo que tenga que ver con el maltrato a la fe? ¿Qué hace el capellán? El capellán está allí para conocer sus derechos, para llevarlos a que otras personas conozcan esos derechos y para seguir haciendo soporte a la fe en cualquier lugar o país del mundo. Por eso se dicen capellanes internacionales. No se llaman capellanes nacionales. Se llaman capellanes internacionales porque los derechos humanos salvaguardan, protegen también las religiones oficiales. A diferencia de las sectas, ¿no? Es algo ya totalmente diferente. Pero existen religiones oficiales. Entonces, cuando se habla de religiones oficiales es porque son reconocidas por los derechos humanos. Hay 5 religiones oficiales, que es el cristianismo, hablamos del hinduismo, del budismo,
hablamos de los islámicos, ¿cierto? Los musulmanes. Entonces, estas religiones, las 5 religiones oficiales, son reconocidas por los derechos internacionales. Si alguna persona está de pronto incluido en alguna secta por algún motivo, aún no tiene unos Pero mi derechos. pastor, no es que estén reconocidos estas religiones, simplemente está reconocida la protección a la religión, cualquiera que sea la que procede, la que esto procede, ¿cómo se llama? Así, La que profese, la que profese cada persona, más no es que diga la islamita, la hindú, no, es la religión que el ser humano decida adaptar, ¿no? No es lo que exactamente, se protege más, no la clase de religión, es la que usted profesa y nada más. exactamente. Pero entonces los organismos reconocen, digo que reconocen estas religiones porque son las religiones oficiales a nivel mundial. Fuera de las religiones oficiales, ellos las llamarían sectas. Entonces, de alguna manera, tengo yo hasta entendido que, por ejemplo, hablando ya que el hermano nos habla de esto, hablamos, por ejemplo, de que hoy existe una religión llamada los luciferianos. Ay, sí, Exactamente, exactamente. No es reconocida como una religión oficial. no, no, yo miré todo el artículo. Exactamente, no es La, reconocida. la cruz hacia abajo y Exactamente, adoran al diablo. Y el tipo es un tipo súper preparado, un psicólogo, preparadísimo. aquí en Bogotá y se reúnen de todo el mundo y hacen acá convenciones. Exactamente. Entonces, cuando la hermana me recuerda eso, En Cali, es que estás haciendo. creo que es en Quindío. Ah, sí, sí, Armenia. Ajá, Armenia. Sí, exactamente, allí allá está. es paisa, es La paisa. hermana me hace recordar precisamente, entonces, las 5 religiones oficiales, las reconocidas, que son, y que nosotros hablamos en teología, también como 5 religiones oficiales reconocidas a nivel internacional. Cuando hablan de las otras, hablan de sectas. Y las sectas, por ejemplo, como los luciferianos, que es una secta, aún ellos son protegidos. Son protegidos por Son, el simple hecho de que ellos pueden hacer parte de grupos. ¿Sí ven? exactamente. Y no les están, desde que no cometan ningún delito, nadie tiene Exactamente. Desde que no cometan delitos, por ejemplo, como sacrificios humanos, eso. Y ellos dicen que no hacen sacrificios ni no humanos, hacen sacrificios, animales, ni de ni de animales. animales. Que la gente que haya de un nivel educativo súper alto, así dice. Exactamente. Entonces, note usted que hay otra religión, otras religiones que se llaman los masones. Pero eso ya es historia, ¿no? Ya eso viene desprendiéndose de varias cosas, los masones, Bueno, los masones existen hasta hoy, pero los masones pero vienen de los llamados caballeros templarios. claro, ellos tienen historia, o sea, ellos antiguos, que Exactamente. algo de lo secreto, la sociedad secreta, que yo no La sé qué, sociedad secreta. ellos vienen desprendiendo, eso ya es historia para hablarla, para uno entenderla. Exactamente. Entonces, ellos, los que vienen, por ejemplo, ellos son considerados sectas. Ellos son considerados sectas. Sí, son considerados sectas. Pero en sí, como se habla, el capellán, ¿qué va a hacer el capellán en medio de todo esto? Si el capellán se va a encontrar con un luciferiano, si el capellán se va a encontrar con un cristiano, si se va a encontrar con un católico, ¿qué va a hacer el capellán? Pues el capellán lo único que va a abogar es poder conectarlo con organismos, ¿cierto? Que puedan defenderlo a él sin importar de dónde venga. Y donde sea, y él puede recurrir a hacerlo, por ejemplo, el Señor Exactamente. lo Es puede, decir, si yo veo un luciferiano y digamos a mi oficina o a cualquier lugar, el capellán es un agente impulsador de los derechos humanos, también de que los conozcan. Entonces, yo no puedo decir, no, es que este hombre pertenece a otro lugar. No, los derechos humanos, nosotros somos agentes de paz. La religión, nosotros no podemos tocarla ni discriminarla. Simplemente nosotros estamos para servir. Estamos para servir. Entonces, ¿qué tiene que hacer el capellán? No tiene que discriminar ningún tipo de religión. Porque cuando es capellán, se supone que está al servicio, haciendo un servicio espiritual y social. ¿A dónde va la parte social? Todo lo que tiene que ver con los derechos humanos y bueno, con los derechos de nuestra Constitución, ¿cierto? Todo lo sí, que tiene que ver con esto. al capellán esta es como para aliviar. Para aliviar, ¿sí me entienden? Para darle un consejo, ¿dónde está tu familia? ¿A quién podemos contactar? Somos prácticamente En su una red llegado, de apoyo.
y en su llegado momento también para denunciar cuando se están ocurriendo estas Exactamente, ahí vamos. El cosas. capellán tiene que aprender a hacer las denuncias a las rutas que se activan. Por ejemplo, vamos a tener una psicóloga acá y ella nos va a dar la charla acerca de cómo activar esas rutas. Cómo activar esas rutas. Es importante. Entonces, esto es lo que hace el capellán en los derechos humanos. Ahora, si el capellán es abogado, pues imagínate más cuánto puede ayudar. Ahora, si el capellán es especialista en derechos humanos, pues cuánto más puede apoyar. Si el capellán es un pastor, pues cuánto más en el consuelo, en cobijar a esa persona. Y lo que decimos, sin importar cuál sea la religión. ¿Cómo así que el pastor está abogando por un luciferiano, por un satánico? Porque no es lo mismo ser luciferiano que ser satánico. ¿Cierto? Son dos sectas. Ellos hacen sacrificios. Exactamente. Entonces, ¿qué está haciendo? No, simplemente el capellán está al servicio porque él ama las almas, sin importar de dónde venga. Entonces, note lo hermoso que es ser capellán, ¿cierto? Que es ser capellán. Es navegar en la sociedad y en la fe de la sociedad. ¿Okay? Porque la iglesia hace parte de la sociedad. La religión hace parte de la sociedad. Por eso Carlos Marx, cuando la hermana hablaba de que la religión es el opio del pueblo, Carlos Marx sentía... Era Carlos Marx, yo lo estaba confundiendo con Rousseau. No, Rousseau sí habló de que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Sí, sí, pero el de que era el opio de la religión es el opio de la humanidad, no es Carlos Marx, no es Rousseau, es Carlos Marx. Sí, es Carlos Marx. Bueno, no me di cuenta, doctora, no me di cuenta en ese momento, pero sí le entendí de Rousseau y de Carlos Marx. Por ejemplo, él decía esto porque él venía de familia judía, de descendencia judía, y esto es una religión bastante, nosotros conocemos que es una religión conservadora, bastante conservadora. Mucha norma y mucha regla. Bastante conservadora. Entonces, ¿qué pasa? Él odiaba esto, y él decía que la religión era el opio del pueblo cuando él miraba que la gente era manipulada a través de la religión. El capellán está aún para ser un consejero y evitar que una persona esté en manipulaciones de cualquier tipo de religión. Caramba, o sea, el capellán es una persona que debe estar en continua preparación. El capellán debe estar en preparación conociendo un poco más de leyes. Como le digo, si es abogado, mucho mejor a la hora de la ley. Si es enfermero, si es doctor, pues hay capellanía geriátrica, hay capellanía hospitalaria. Hay unas cosas tan sencillas ahorita con ese traspaso que hubo al acabarse con Parta, que se ha pasado tanta gente en la nueva EPS, mire cómo les han violado los derechos. Entonces, exactamente. ¿yo en qué los he apoyado? Ayudarles haciéndoles tutelas. Y los formaticos de tutela no tienen nada del otro mundo. Yo se las voy a regalar para que ustedes simplemente cuando sea así por medicamentos y algo, solamente le cambien los hechos y los nombres. Y ya, y de pronto la oficina de reparto de la ciudad. Y usted le puede ayudar a mucha gente de su iglesia o gente de su alrededor simplemente con una tutela, porque usted activa ese mecanismo y mire los medicamentos y así he logrado que a muchas personas le colaboren con los medicamentos. Y lo bueno de la tutela es que no necesita abogados, en nombre propio lo puede hacer. Sí, y usted a veces llegan hermanitos a la iglesia, ay, qué medicamento, no me lo dan, y mire tan esencial que es esa tutela y tan sencillito de formato y está en nombre propio. Ustedes le pueden colaborar y le dan al hermanito para que la lleve ya a la oficina de reparto y ya, y con eso activa todo y les entregan los medicamentos. Perfecto. Entonces, mi hermana, también el derecho a petición, que pues no se necesita abogado, ¿cierto? También el derecho tampoco necesita abogado, lo puede hacer. Y un capellán puede estar en esta labor dentro de la iglesia, en la comunidad, en cualquier lugar puede estar haciendo esta labor. Yo también hago esta labor con lo que tiene que ver con esos derechos de petición. Y me gustaría, doctora, que nos abra un espacio más adelante y nos enseñe también un poquito, nos recuerde y nos enseñe, porque estamos dispuestos a aprender. Eso es algo sencillo, pero uno siente seguridad cuando alguien de la rama se lo enseña. Entonces, mire cómo el capellán se mueve en los derechos humanos. Sirve de apoyo. Pastor, dejemos que el pastor Iván nos comente algo porque baje las 4. Ok, listo, con mucho gusto. No, de
repente tenía una pregunta aquí para la hermana, pues que saben su derecho. Es que precisamente anoche recibí una visita de una señora de planeación y vino y me pidió un poco de documentos aquí que la verdad no tenía ninguno. Bueno, sí, algunos. Y el que más quizás nos afecta es el uso del suelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque supuestamente el que arroja la alcaldía, aquí donde está ubicado esta iglesia, no está permitido tener iglesia, ¿sí? Entonces esa era la pregunta para la hermana. En ese caso quizás nosotros como iglesia tenemos quizás alguna norma, algún derecho para poder quizás hacer un derecho de petición o una Obvio tutela, que no sé. sí, o sea, obvio que sí, mi pastor, o sea, es que también hay que tener claro, pues eso va en planeación, cómo está pues estipulado, ¿no? Por ejemplo, a las orillas de los ríos no se puede construir a 20 metros, ¿no? Eso es lo mismo. Esto es ¿cómo le llaman? Área urbana para solo viviendas. No puede usted meter discotecas, cosas así. Entonces habría que mirar en qué norma ellos se están basando para decirles que no puede funcionar iglesia. Me imagino que dice que no puede funcionar iglesias por el ruido que se hace, ¿verdad? Es que aquí a 2 locales tenemos un billar que suena toda la noche. Detrás de nosotros hay otra iglesia, ¿sí? Entonces, Entonces tocaría es pídalo por derecho de petición, usted solamente coloca planeación Bucaramanga, el lugar que vaya a dirigirlo, y coloca, haciendo uso de mi derecho de petición en el artículo 23 de la Constitución Política, solicito la siguiente información. Entonces dice, la norma por la cual se basan para decir que la iglesia Dios es Amor, ubicada en tal dirección, no puede estar ubicada ahí, porque a veces puede ser que muchas personas pues van y se quejan, que el ruido, que una cosa, que otra, y entonces empiezan a molestar, pero realmente no hay una norma que estipule que es que ahí no se puede construir, ahí no puede funcionar iglesia o no puede funcionar, porque si no puede funcionar la iglesia, no funciona el billar ni funciona la otra iglesia de atrás. O es que sí, no va a poder funcionar, entonces es igualdad para todos, ¿cierto? Entonces, sí, pastor, pida esa información y debido a eso, cómo se lo den, ya le toca pues empezar como un procesito, o pero si usted mira que están violando uno, mire que toca revisar si dentro de los derechos fundamentales está el de la religión, libre expresión, creo que sí está. Entonces ya usted podría interponer una tutela, pero nos tocaría primero ver la norma por la cual ellos están diciendo que no puede funcionar la iglesia, o que por qué el uso del suelo, por qué especialmente el uso del suelo de la iglesia no se puede utilizar. O sea, porque yo tengo entendido por lo que he leído que creo que son dos, tres, o sea, unos metros hacia el fondo que sí pertenece al Estado, pero lo que usted construya de 15 o 20 metros hacia arriba, ya eso es de su propiedad privada. Entonces tocaría ver la norma por la cual ellos están diciendo que no puede funcionar la iglesia ahí. Bueno, con respecto a ese tema, ¿no? Pues yo dije ahorita, pues se está hablando de la libre expresión y todo. Yo sé que es prohibido en una zona urbana donde vive gente y todo eso. Y ahora con respecto al tema, bueno, de legal, ahora sí, de capellanía. Bueno, casi no se le escucha, pastor, se escucha muy lejos. ¿Se escucha muy lejos? ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí sí mejor. Bueno, de verdad que lo que decía el pastor Hugo hace rato, muchas veces uno dice, no, es que mejor dejemos las cosas así, no reclamemos, dejemos todo a un lado. Y de verdad que muchas veces uno no sabe de verdad que tiene uno tantos derechos. Sabe uno que tiene deberes, sí, y tiene que cumplir, pero muchas veces los derechos que uno tiene, uno no se toma la molestia de aprendérselos o de estudiarlos, o tan siquiera, si no se lo sabe, de preguntar al que sabe, sí prefiere dejar las cosas hasta ahí. Entonces, sí, verdad que de uno como capellán, eh, es muy importante aprender de cada rama, ¿no? De rama judicial, de repente, no sé, unos primeros auxilios, en este caso, bueno, nosotros como pastores, pero aprender de cada tema un poquito, ¿para qué? Para poder dar una buena orientación, ¿sí? Y yo creo que esta área, el área legal, yo creo que es la más
vulnerada en este tiempo, ¿no? No solo en este tiempo, como que siempre ha sido vulnerada, ¿sí? Los derechos humanos para la gente, ¿sí? El que sabe, pues reclama, y el que no, pues se queda callado. Yo soy una persona que de que estudiaba, nunca me han gustado las injusticias. Siempre en el colegio, más de una vez me puse de pie y le dije, hablaba con el señor rector y le decía, no señor, tenemos derecho a expresarnos. Y yo me aprendía el manual de convivencia. Y le decía al señor rector, el manual de convivencia dice esto, esto y esto, y deje que los compañeros hablen y opinen. Entonces, porque nunca me han gustado las injusticias, ¿no? Pero ahorita en estos tiempos que, bueno, soy conductor y veo uno tantas injusticias con los conductores, ¿sí? Por la quizás de repente no mala orientación, sino la mala forma de actuar de los agentes de tránsito, de que las cosas se hacen de manera, ¿sí? De la policía. Entonces ve uno muchas injusticias, y cuando sale alguien que se sabe las normas, que se sabe el código de policía y les habla con argumentos, entonces hasta ahí llegan y se quedan quietos. Entonces muchas veces a uno le falta estudiar. Leer un poquito sobre eso. Sí, señora. Entonces este tema legal o judicial, llamémoslo así, en la capellanía es muy importante también. Listo, pastor. Perfecto. Yo parezco la que dije, listo, pastor. Oh, sí, no. Hoy está dirigiendo usted, sí, señora. Hoy es la docente, nosotros estamos para aprender y apoyar. Sí, perfecto. Bueno, me parece excelente. Siempre es cortita la clase, pero vamos a tener unos refuerzos de cada materia. Más adelante vamos a tener una materia que se llama auxilio psicológico, un tema, más bien, digamos así, que se llama auxilio psicológico, porque hay Mi unos pastor, sí me tiene temas. que abrir un espaciecito para explicarles cómo se hace el derecho de petición y la Sí, estructura de la tutela, que es esto, ¿qué? También las acciones de cumplimiento, que también las puede interponer cualquiera, y las acciones populares y de grupo, que también pues, la pueden interponer. Yo creo que el pastor más adelante, si no puede con una tutela, nos toca con una acción de grupo, porque es que no lo están afectando solo a usted, sino a todos. Entonces son mecanismos que usted puede hacerlos personalmente. Entonces, Sí, claro. más adelante me abro un espaciecito para explicarles. perfecto. No, claro que sí, cada módulo va a tener un refuerzo, y es en los tiempitos que nos van sobrando, entonces vamos reforzando lo que nos falta. Ya para la próxima semana quizás de pronto esté un docente, si no yo voy a dar la materia de la ética del capellán, y vamos a ver un poquito ética y homilética del capellán, que es un poquito también, un poquito lo que es muy importante, porque vamos a ver lo que es ética cristiana, ética ministerial, ética profesional como tal, y vamos a ver los códigos de ética que usaron pues los primeros hombres de la fe. Y un poquito de filosofía, vamos a ver ahí, un poquitito de filosofía, ética filosófica, porque usted sabe que allí nace pues, prácticamente algo muy importante. La filosofía es la madre de todas las ciencias. Eso es un uso exclusivo de ese término para ellos. Se nos acabó el tiempo, pero bueno, estuvo muy chévere. A mí me gusta y me apasiona. Cuando la hermana decía, pastor, ¿está cansado? No, estaba cambiando de posición porque llevaba mucho tiempo mirando y Ya tengo esta gente cambiaba de cansada. posición, pero porque realmente no quería perder. En el cambio de Pastor, posición no quería perder. yo he tenido la posibilidad de dictarlo en La Pesquera y Panamá. Usted sabe que aquí en Sí, Arauca son lugares delicados, pero allá esta clase la dicto como en 3 sesiones y con dibujos, ¿no? Les pongo a claro. dibujar a todos los señores del campo, les pongo su cartelera, entonces no los cansa, pero sea así, tome, tome, tome. Y no, ya ahorita se cansaron. No, no, mira que, bueno, no sé, de pronto por la cuestión de que un culto, un servicio es ahí 2 horas siempre, Y pues nosotros ya estamos como está acostumbrados a resistir y aprender mucho. Perfecto. Bueno, pues yo creo que aprovechemos que nuestra docente haga la oración también, que cierre con broche de oro, si no es mucho pedir. Y no, nos faltó, claro, nos faltó sí, digo, no porque la docente no nos haya podido explicar, sino que el contenido es amplio y tenemos que abrir otro espacio a nuestra hermana Estela. Hermano Estela, vamos a la oración y gracias.
y felicitaciones porque estuvo muy buena la cátedra. Ay, estaba asustada. No, súper, súper. Y como le digo, lo van a mirar en estos momentos personas en otros países. Y si ellos tienen Ya, preguntas, pastor, no me se las vamos a remitir. No, pero ya terminamos. Bueno, Señor, muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí con mis hermanitos, aprendiendo cada día más. Llénanos, Señor, de mucho entendimiento y sabiduría para poder servir en tus caminos, para poder llevar tu palabra a muchas personas y darles consuelo, Señor. Gracias, Padre, por todas las oportunidades que nos das a diario. En esta tarde te agradezco por la vida de mis dos hermanos, que seas tú guiándolos y dirigiéndolos en tus caminos, en cada uno en la vida que llevo. Gracias, Padre amado. Amén. Amén, Jesús. Bueno, muchas gracias. De verdad que para mí un placer súper enorme estar aquí con ustedes. Voy a reclamar el anfitrión. Ya lo tengo. Lo reclamé desde Ya, Italia. qué pena, Sí. pastor. No te preocupes. Nosotros podemos hacerlo así para no incomodar. Entonces, quedamos con el deseo de aprender más. Abrimos ese espacio, hermanos. Un abrazo grandote. Pastor Iván. Se conectaron los chicos por allí, pero se desconectaron rapidito algunos porque están en actividades. Pero yo sé que en esta clase vamos a tener preguntas. Muchas gracias. Que descanse. Dios lo bendiga. Bendiciones. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias, mi pastor.